A veces el silencio de una persona puede hacer más ruido que 1000 palabras. Y lo más peligroso no es que alguien te ignore. Lo más peligroso es que empieces a ignorarte a ti mismo por culpa de eso. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. La mayoría de las personas no sufre porque alguien se fue. Sufre porque convierte la ausencia de otro en una duda sobre su propio valor. Y ahí comienza la verdadera batalla. Porque cuando alguien deja de responder, cuando deja de buscarte, cuando parece actuar como si no existieras, tu mente entra en un territorio oscuro, empieza a fabricar historias, empieza a buscar explicaciones, empieza a preguntarse qué hiciste mal, qué te faltó, qué podrías haber hecho diferente. Y mientras más respuestas buscas afuera, más te pierdes por dentro. Escúchame bien, el ser humano puede soportar el rechazo. Puede soportar la distancia, puede soportar la pérdida. Lo que le cuesta soportar es la incertidumbre, porque la incertidumbre obliga al ego a enfrentarse a algo que detesta, no tener control. Por eso revisas el teléfono, por eso vuelves a leer conversaciones antiguas, por eso buscas señales donde no existen, por eso te quedas atrapado en preguntas que nadie responderá. Pero aquí está la verdad que puede cambiar tu vida. La persona que te ignora no tiene tanto poder sobre ti como crees. El verdadero poder lo tiene la historia que tú construyes alrededor de su silencio. Porque el silencio de otros solo duele cuando empieza a convertirse en el ruido de tus inseguridades. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. No todo el que se aleja te está rechazando. No todo el que guarda silencio está definiendo tu valor. No todo el que te ignora merece ocupar espacio en tu mente. A veces la vida permite ciertas ausencias para mostrarte algo que tu comodidad no te dejaba ver. Porque hay personas que llegan para acompañarte, pero también hay personas que se alejan para enseñarte. Y algunas de las lecciones más importantes de tu vida no llegarán a través del amor, llegarán a través del silencio. Quédate conmigo hasta el final. Porque hoy no vamos a hablar de cómo hacer que alguien te busque. No vamos a hablar de manipulación, orgullo o venganza. Vamos a hablar de algo mucho más importante. Vamos a hablar de cómo recuperar tu paz cuando alguien decide ignorarte. Porque el día que dejas de perseguir respuestas, empiezas a encontrar libertad. Hay algo que aprendí después de muchos años de vivir pendiente de lo que otros pensaban, hacían o dejaban de hacer. El dolor más profundo no siempre viene de una traición, de una despedida o de una pérdida. A veces viene de algo aparentemente más pequeño, sentir que alguien ya no te ve, sentir que alguien a quien le entregaste atención, tiempo o cariño, ahora responde con distancia, con indiferencia o con silencio. Y es ahí donde muchas personas comienzan a perderse, porque cuando alguien te ignora, la mente empieza a fabricar historias, empieza a preguntarse qué hizo mal, qué le faltó, qué debería cambiar para recuperar la atención que perdió. Y sin darse cuenta, comienza a entregar su poder. Lo sé porque yo también estuve ahí. Recuerdo momentos de mi vida en los que una llamada que no llegaba, un mensaje que no aparecía o una respuesta que tardaba demasiado podían alterar completamente mi estado emocional. No porque esas situaciones fueran tan importantes, sino porque yo les había otorgado una importancia que nunca debieron tener. Con el tiempo entendí algo que transformó mi manera de vivir. El dolor no provenía del silencio de los demás. El dolor provenía del significado que yo le estaba dando a ese silencio. Porque cuando alguien te ignora, no necesariamente está hablando de tu valor. Muchas veces está hablando de sus prioridades, de sus procesos, de sus limitaciones o incluso de su propia confusión. Pero nuestra mente tiene la costumbre de convertir cada ausencia en una acusación personal. Escúchame bien, tu energía es uno de los recursos más valiosos que posees, más valiosa que tu dinero, más valiosa que tu tiempo, porque tu energía determina la calidad de todo lo que construyes. Y cuando la inviertes intentando convencer a alguien de verte, de valorarte o de responderte, estás desperdiciando un recurso que jamás volverá.
Por eso quiero invitarte a hacer algo diferente. La próxima vez que sientas la necesidad de revisar el teléfono por 10ª vez en una hora, detente, respira, pregúntate si esa acción realmente va a cambiar algo. La próxima vez que tu mente quiere inventar explicaciones para justificar el comportamiento de alguien, detente. No necesitas resolver todos los misterios, no necesitas entender todos los silencios. Hay respuestas que nunca llegarán y aún así puedes vivir en paz. Lo que sí puedes hacer es redirigir esa energía. Invierte en tu cuerpo, sal a caminar, aprende algo nuevo, lee un libro que expanda tu visión, fortalece tu espíritu. Dedica tiempo a construir una vida tan rica en propósito que no tengas espacio para vivir atrapado en la ausencia de alguien más. Porque el día que dejas de perseguir atención y comienzas a proteger tu energía, recuperas algo mucho más valioso que cualquier respuesta. Te recuperas a ti mismo. Y todo cambia cuando vuelves a elegirte. Después de entender que tu energía merece ser protegida, aparece una lección aún más profunda y más difícil de aceptar. Porque una vez que dejas de perseguir a quien te ignora, surge una pregunta incómoda que muchas personas llevan años evitando. ¿Qué pasa cuando el rechazo toca tu puerta? ¿Qué pasa cuando alguien simplemente no te elige? ¿Qué pasa cuando entregaste lo mejor de ti y aún así no fue suficiente para que alguien se quedara? Quiero que escuches esto con atención porque puede cambiar la manera en que te ves a ti mismo para siempre. Que alguien no reconozca tu valor no significa que no tengas valor. Significa simplemente que esa persona no pudo verlo, no quiso verlo o no estaba preparada para verlo. Pero nosotros cometemos un error devastador. Convertimos la opinión de una persona en el veredicto final sobre nuestra identidad. Yo también caí en esa trampa durante mucho tiempo. Hubo momentos en mi vida donde una puerta cerrada me hizo cuestionar mi capacidad. Hubo personas que no creyeron en mí cuando yo apenas comenzaba a construir mis sueños. Hubo oportunidades que no llegaron, proyectos que fueron rechazados y relaciones que terminaron sin que yo entendiera completamente por qué. Y durante un tiempo pensé que tal vez el problema era yo. Pensé que quizá no era suficientemente bueno, suficientemente capaz o suficientemente valioso. Pero la vida me enseñó algo poderoso. Las personas no siempre rechazan lo que no vale. Muchas veces rechazan lo que no entienden. Muchas veces pierden oportunidades extraordinarias porque no tienen la visión para reconocerlas. Y eso ocurre en los negocios, en la amistad, en el amor y en cada área de la vida. Imagínate por un momento cuántos grandes talentos fueron ignorados antes de ser reconocidos. Cuántas personas extraordinarias fueron subestimadas antes de demostrar de lo que eran capaces. El rechazo no siempre es una evaluación precisa. A veces es simplemente una limitación de quien está observando. Por eso debes aprender a separar tu autoestima de la validación externa. Porque el día que permites que tu valor dependa de los aplausos, también permites que dependa de los silencios. Y entonces tu paz queda en manos de personas que ni siquiera saben quién eres realmente. Quiero proponerte algo práctico. Toma una hoja de papel y escribe tus fortalezas. No las que otros reconocen, sino las que tú sabes que has construido. Escribe las batallas que has superado. Escribe los momentos donde pensaste que no podrías continuar y aún así encontraste la fuerza para seguir adelante. Recuerda quién eras hace 5 años y observa cuánto has crecido. Porque cuando miras tu historia con honestidad, descubres pruebas de tu valor que ninguna opinión externa puede borrar. Y cada mañana, antes de empezar tu día, repite una frase hasta que deje de ser una afirmación y se convierta en una convicción. Mi valor no depende de la opinión de nadie. Dilo cuando las dudas aparezcan. Dilo cuando el rechazo intente visitarte nuevamente. Dilo hasta que tu corazón lo crea. Porque el rechazo puede cerrar una puerta, pero jamás puede disminuir el valor de quien fue creado para cosas grandes. Y cuando entiendes eso, recuperas una parte de tu poder que nunca debiste entregar.
Y cuando comienzas a recuperar tu poder, cuando entiendes que el rechazo no define tu valor, aparece una verdad aún más profunda que muchas personas tardan años en comprender. La mayoría de nuestro sufrimiento no proviene de lo que los demás hacen, proviene de las historias que inventamos sobre lo que hacen. Porque cuando alguien guarda silencio, nuestra mente rara vez acepta el vacío. El ser humano tiene una necesidad casi obsesiva de encontrar significado, y cuando no encuentra respuestas, las fabrica. De repente empezamos a interpretar. Tal vez ya no le importo, tal vez hice algo mal, tal vez encontró a alguien mejor, tal vez nunca fui suficiente. Y sin darnos cuenta, convertimos el silencio de otra persona en un juicio contra nosotros mismos. Quiero que escuches esto con atención. La forma en que alguien te trata habla mucho más de su nivel de conciencia que de tu valor como ser humano. Una persona irrespetuosa no te falta al respeto porque tú lo merezcas. Lo hace porque eso es lo que habita dentro de ella. Una persona indiferente no necesariamente refleja tu importancia. Muchas veces refleja sus prioridades, sus heridas o sus limitaciones emocionales. Durante muchos años cometí el error de interpretar demasiado. Analizaba conversaciones, revisaba detalles. Intentaba encontrar explicaciones ocultas detrás de comportamientos que en realidad eran mucho más simples de lo que imaginaba. Gastaba energía intentando descifrar personas cuando la respuesta estaba frente a mí. Porque hay momentos en los que la vida no te pide interpretar señales, te pide observar hechos. Y los hechos siempre son más honestos que las palabras. Si alguien quiere estar en tu vida, encontrará una forma de estar. Si alguien valora tu presencia, sus acciones lo demostrarán. Si alguien te respeta, no tendrás que convencerte constantemente de ello. La verdad rara vez es complicada. Lo complicado es aceptar una verdad que no coincide con lo que deseamos. Por eso quiero invitarte a dejar de crear historias mentales. Cada vez que descubras a tu mente inventando escenarios, detente y pregúntate, ¿esto es un hecho o es una interpretación? Esa pregunta puede ahorrarte meses de sufrimiento innecesario. Aprende a evaluar comportamientos concretos. Observa la consistencia, observa el esfuerzo, observa la reciprocidad. No escuche solamente lo que las personas prometen. Observa lo que sostienen con acciones cuando nadie las obliga. Porque las palabras muestran intención, pero las acciones revelan prioridades. Y sé que aceptar ciertas realidades duele. Duele reconocer cuando alguien ya no está tan comprometido como antes. Duele aceptar cuando una relación dejó de ser recíproca. Duele entender que algunas personas simplemente no tienen la capacidad emocional para ofrecer lo que esperabas recibir. Pero el dolor de aceptar la verdad siempre será menor que el sufrimiento de vivir aferrado a una ilusión. La paz comienza cuando dejas de discutir con la realidad, cuando aceptas lo que las acciones muestran claramente, cuando entiendes que no necesitas interpretar cada silencio porque los comportamientos ya están hablando por sí solos, porque el silencio de otros puede revelar muchas cosas sobre ellos, pero jamás tendrá el poder de disminuir tu dignidad. Y todo cambia el día que decides creer más en los hechos que en tus miedos. Y cuando empiezas a creer más en los hechos que en tus miedos, llegas a una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida. Una lección que duele porque confronta directamente nuestras expectativas, nuestros apegos y nuestra necesidad de obtener respuestas. Porque hay momentos en los que seguimos buscando explicaciones cuando la vida ya nos dio una respuesta hace mucho tiempo. El problema es que no siempre nos gusta la respuesta que recibimos. Muchas personas viven atrapadas intentando descifrar silencios, justificando ausencias o buscando significados ocultos detrás de comportamientos que son extremadamente claros. Esperan una conversación definitiva, una explicación perfecta o un cierre que calme todas sus dudas. Pero la realidad es que la vida no siempre entrega respuestas envueltas en palabras. A veces las entrega envueltas en acciones y otras veces las entrega envueltas en silencio. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. La ausencia de reciprocidad también es información.
Cuando eres tú quien siempre llama, quien siempre escribe, quien siempre busca, quien siempre sostiene la conexión, algo te está siendo mostrado. Tal vez no con las palabras que deseas escuchar, pero sí con la claridad que necesitas ver. Recuerdo una etapa de mi vida en la que insistía en obtener explicaciones de personas que claramente ya habían tomado una decisión. Yo quería entender, quería escuchar razones, quería encontrar lógica donde solo había distancia, y mientras más buscaba respuestas, más me alejaba de mi propia paz. Hasta que un día entendí algo que me sacudió profundamente. Algunas personas ya habían respondido con sus acciones, pero yo seguía negándome a aceptar la respuesta, porque aceptar ciertas verdades implica soltar ciertas ilusiones, y el ego odia soltar ilusiones. Por eso enviamos otro mensaje, por eso hacemos otra llamada, por eso buscamos una conversación más, porque creemos que quizá esta vez será diferente, porque una parte de nosotros sigue esperando una respuesta que confirme aquello que queremos escuchar. Pero cuando un patrón se repite una y otra vez, deja de ser una excepción y se convierte en una verdad. Observa los patrones, no los momentos aislados. Una persona puede estar ocupada un día, puede atravesar una situación difícil una semana, puede distraerse ocasionalmente, pero cuando la falta de interés se convierte en una conducta constante, cuando la reciprocidad desaparece repetidamente, ya no estás frente a una confusión, estás frente a una señal, y las señales existen para ser observadas, no para ser discutidas. Por eso quiero invitarte a hacer algo que requiere valentía emocional. Deja de buscar atención donde ya no existe presencia. Deja de intentar convencer a alguien de darte un lugar que debería ofrecer libremente. Deja de perseguir explicaciones que probablemente nunca llegarán de la forma en que las imaginas. Hay una enorme diferencia entre luchar por una relación y luchar contra la realidad. Cuando la reciprocidad desaparece, aprende a retirarte con dignidad, no desde el orgullo, no desde el resentimiento, desde el respeto propio. Porque insistir donde no hay reciprocidad no fortalece el amor, desgasta la autoestima. Y la paz comienza el día que dejas de pedir respuestas adicionales a una puerta que ya decidió cerrarse. Porque algunas de las respuestas más importantes de tu vida llegaron en silencio y aún así seguían siendo respuestas. Y cuando finalmente aceptas que algunas respuestas ya fueron dadas a través de las acciones, llegas a un punto decisivo en tu proceso de sanación. Un punto donde debes elegir entre dos caminos. El primero es seguir persiguiendo explicaciones, intentando entender cada detalle, cada silencio y cada comportamiento. El segundo es proteger algo mucho más valioso que cualquier respuesta, tu paz. Y créeme cuando te digo que muchas personas sacrifican años de tranquilidad intentando conseguir 5 minutos de explicación. He visto personas quedarse atrapadas en conversaciones que nunca traían claridad. Conversaciones que comenzaban con la esperanza de encontrar cierre emocional y terminaban abriendo heridas aún más profundas. Porque existe una verdad que pocos aceptan. No todas las conversaciones sanan. Algunas simplemente prolongan el sufrimiento. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba entenderlo todo para poder seguir adelante. Creía que si lograba escuchar las palabras correctas, encontraría paz. Que si obtenía una explicación suficientemente lógica, el dolor desaparecería. Pero la vida me enseñó algo diferente. La paz no llega cuando entiendes todo. La paz llega cuando aceptas que hay cosas que jamás entenderás completamente y aún así decides seguir viviendo. Porque la necesidad de tener la última palabra es muchas veces una forma disfrazada de resistencia. Es el ego intentando negociar con una realidad que ya ocurrió. Es una parte de nosotros diciendo, no puedo soltar hasta que todo tenga sentido, pero la vida no siempre funciona así. Hay despedidas que nunca serán explicadas. Hay cambios que nunca serán justificados. Hay personas que se irán sin darte el cierre que creías merecer. Y mientras sigas esperando que ellas te entreguen paz,
seguirás entregándoles poder sobre tu vida. Recuerdo una etapa donde me descubrí revisando redes sociales, buscando señales, analizando publicaciones, interpretando frases, intentando encontrar respuestas ocultas en fotografías, comentarios o movimientos digitales. Y un día me hice una pregunta incómoda. ¿Realmente estoy buscando respuestas o estoy alimentando mi sufrimiento? La respuesta fue dolorosa pero liberadora, porque muchas veces no buscamos claridad. Buscamos una razón para seguir conectados emocionalmente a algo que ya terminó. Por eso quiero invitarte a dejar de perseguir señales donde ya no existe dirección. Deja de revisar aquello que solo alimenta la ansiedad. Deja de volver una y otra vez a conversaciones que únicamente reabren heridas. Hay discusiones que no construyen, hay debates que no resuelven, hay explicaciones que jamás serán suficientes para calmar un corazón que aún no ha decidido soltar. La verdadera libertad aparece cuando aceptas que no puedes controlar las decisiones de los demás. No puedes controlar quién se queda, no puedes controlar quién se va, no puedes controlar quién te entiende o quién te malinterpreta. Pero sí puedes controlar dónde colocas tu atención. Y ahí comienza el desapego emocional. No significa dejar de sentir, no significa volverte frío o indiferente, significa aceptar que tu bienestar no puede depender de circunstancias externas. Significa entender que algunas personas forman parte de tu historia, pero no de tu destino. Porque llega un momento donde seguir buscando explicaciones cuesta más que elegir la paz. Y ese día descubres que tu tranquilidad vale infinitamente más que cualquier respuesta que nunca llegó. Y cuando comienzas a elegir tu paz por encima de las explicaciones que nunca llegaron, sucede algo extraordinario. Empiezas a recuperar energía. Esa energía que antes escapaba entre pensamientos repetitivos, conversaciones imaginarias y preguntas sin respuesta. Y entonces aparece una decisión que puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. ¿Qué vas a hacer con el dolor que todavía llevas dentro? Porque seamos honestos, elegir la paz no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Hay heridas que tardan en sanar. Hay decepciones que dejan cicatrices. Hay silencios que siguen resonando durante un tiempo. La pregunta no es si duele, la pregunta es ¿qué harás con ese dolor mientras atraviesas el proceso? He aprendido algo que transformó profundamente mi manera de enfrentar la adversidad. El dolor es inevitable, pero el destino de ese dolor sí es una elección. Puedes convertirlo en resentimiento o en crecimiento. Puedes utilizarlo para justificar tu estancamiento o para impulsar tu transformación. Puedes permitir que te destruya lentamente o puedes utilizarlo como combustible para construir una versión más fuerte de ti mismo. Recuerdo momentos en mi vida donde sentí que ciertas pérdidas me habían quitado el aire. Momentos donde una decepción parecía demasiado grande para ser cargada. Y durante un tiempo intenté escapar de ese dolor. Quise distraerme, quise ignorarlo, quise convencerme de que no existía, pero el dolor que no se transforma termina acumulándose y tarde o temprano encuentra una forma de manifestarse. Fue entonces cuando entendí algo poderoso. La energía emocional no desaparece, se transforma y si no decides conscientemente hacia dónde dirigirla, terminará consumiéndote desde adentro. Por eso quiero decirte algo que quizá necesites escuchar hoy. El dolor puede convertirse en una escuela extraordinaria si decides aprender de él. Puede convertirse en disciplina, puede convertirse en enfoque, puede convertirse en crecimiento. Piensa en cuántas horas has dedicado a preocuparte. ¿Cuántas noches has invertido imaginando escenarios que nunca ocurrieron? ¿Cuánto tiempo has regalado a personas que ya no forman parte de tu presente? Ahora imagina qué pasaría si utilizaras esa misma energía para fortalecer tu cuerpo, expandir tu mente y construir tu futuro. Comienza con algo sencillo. Muévete, haz ejercicio,
No porque el ejercicio elimine mágicamente el dolor, sino porque le enseña a tu mente que todavía tienes control sobre algo importante, tu capacidad de avanzar. Cada entrenamiento es una declaración silenciosa que dice: mi historia no termina aquí. Aprende una habilidad nueva, lee sobre algo que siempre te llamó la atención, desarrolla una competencia que te acerque a la persona que quieres llegar a ser, porque mientras creces, el dolor deja de ser el protagonista de tu historia y se convierte simplemente en una parte del camino. La disciplina tiene un poder que la emoción jamás tendrá. La emoción cambia todos los días. La disciplina permanece. Y cuando conviertes tu sufrimiento en acción consistente, algo comienza a transformarse dentro de ti. La confianza regresa, la claridad aparece, la esperanza vuelve a respirar. Porque el dolor no siempre llega para romperte. A veces llega para revelar una fuerza que todavía no sabías que tenías. Y el día que transformas tus heridas en disciplina, dejas de ser una víctima de tu historia y te conviertes en el arquitecto de tu futuro. Y cuando empiezas a convertir el dolor en disciplina, ocurre algo que muchas personas no esperan. Tu visión comienza a cambiar. Ya no observas la situación desde la herida, sino desde la claridad. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que pierdes merece ser recuperado. No toda distancia es una tragedia. No toda ausencia es una injusticia. Algunas distancias son necesarias para proteger tu paz, tu dignidad y tu crecimiento. Porque existe una mentira que muchas personas han creído durante años. La idea de que alejarse siempre es un acto de orgullo. Que poner distancia significa rendirse, que dejar de insistir significa dejar de amar. Pero la vida me enseñó algo completamente diferente. A veces la distancia emocional es una de las formas más profundas de amor propio. Y quiero que escuches esto con atención. Alejarte de quien constantemente te ignora no significa que hayas dejado de valorar a esa persona. Significa que finalmente comenzaste a valorarte a ti mismo. Durante mucho tiempo confundimos amor con resistencia. Pensamos que amar significa aguantarlo todo, esperar eternamente, perseguir constantemente, dar oportunidades infinitas. Pero el amor sano nunca exige que sacrifiques tu dignidad para mantener una conexión. He conocido personas extraordinarias que pasaron años intentando ganarse la atención de alguien que simplemente no estaba dispuesto a ofrecerla. Personas que justificaban cada ausencia, cada indiferencia y cada silencio. Personas que invertían cantidades enormes de energía emocional tratando de sostener relaciones que solo existían porque ellas seguían empujándolas. Y el problema de perseguir conexiones unilaterales es que mientras más corres detrás de alguien, más te alejas de ti mismo. Recuerdo una etapa donde entendí una verdad que me incomodó profundamente. Me di cuenta de que estaba dedicando más energía a convencer a ciertas personas de quedarse que a construir una vida que me hiciera sentir pleno. Estaba más enfocado en recuperar atención que en fortalecer mi propia estabilidad emocional. Y fue ahí donde comprendí que el verdadero amor propio no siempre se ve como cercanía, a veces se ve como distancia. Porque cuando alguien te ignora repetidamente, cuando tus esfuerzos no son correspondidos, cuando la reciprocidad desaparece y solo queda el desgaste emocional, seguir insistiendo deja de ser amor y comienza a convertirse en abandono personal. La estrategia entonces no consiste en castigar ni en demostrar nada. Consiste simplemente en retirar tu energía de donde ya no es valorada, sin escándalos, sin resentimiento, sin necesidad de convencer a nadie, simplemente aceptando la realidad. Por eso quiero invitarte a observar honestamente las relaciones que existen hoy en tu vida. Pregúntate quién te busca solo cuando necesita algo. Pregúntate quién recibe constantemente tu atención, pero rara vez ofrece la suya. Pregúntate quién aporta paz y quién alimenta agotamiento emocional. Y después actúa en consecuencia. Reduce el contacto con quienes han demostrado indiferencia constante, no como castigo, sino como protección emocional. Deja de perseguir conexiones que dependen únicamente de tu esfuerzo
Porque las relaciones sanas no necesitan ser perseguidas permanentemente, necesitan ser construidas por ambas partes. Invierte más tiempo en quienes sí responden, en quienes sí escuchan, en quienes sí valoran tu presencia. Rodéate de personas que celebran tu crecimiento, que respetan tu tiempo y que corresponden al cariño que ofreces. Porque la vida cambia cuando dejas de gastar energía donde no florece y comienzas a invertirla donde sí existe reciprocidad. Y créeme, hay una paz inmensa que aparece cuando entiendes que no tienes que perseguir a quien realmente desea estar en tu vida, porque el amor propio también sabe cuándo quedarse, pero sobre todo sabe cuándo alejarse. Y cuando aprendes a tomar distancia de aquello que no te valora, aparece una nueva batalla. Una batalla mucho más silenciosa, pero también mucho más importante. La batalla por mantener la calma cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Porque seamos sinceros, cuando alguien te ignora, cuando te decepciona o cuando actúa de una manera que hiere tus emociones, la reacción natural es querer hacer algo inmediatamente. Quieres escribir ese mensaje, quieres exigir respuestas, quieres defenderte, quieres demostrar que estás sufriendo, quieres recuperar el control de una situación que parece escaparse de tus manos. Pero he aprendido algo que transformó mi vida. La desesperación siempre te hace perder poder, mientras que la calma siempre te ayuda a recuperarlo. La mayoría de las personas cree que el poder está en actuar rápido, en responder inmediatamente, en reaccionar antes que el otro, pero la verdadera fortaleza emocional funciona de manera diferente. La verdadera fortaleza aparece cuando eres capaz de sentir una emoción intensa sin convertirte en esclavo de ella. Porque quien controla sus emociones conserva su libertad. Y quien reacciona impulsivamente entrega su poder. Recuerdo momentos de mi vida donde una sola llamada, un mensaje o una actitud de otra persona tenían la capacidad de alterar completamente mi estado emocional. Bastaba una decepción para arruinar mi día entero. Bastaba un silencio para llenar mi mente de ansiedad. Bastaba una respuesta fría para despertar inseguridades que ni siquiera sabía que existían. Hasta que comprendí algo fundamental. Los acontecimientos no controlan nuestras vidas. Lo que controla nuestras vidas es la forma en que respondemos a ellos. Y esa comprensión cambió todo. Porque cuando alguien te ignora, tienes dos opciones. Puedes reaccionar desde la herida o puedes responder desde la serenidad. Puedes actuar desde el miedo o desde la claridad. Puedes convertirte en víctima de tus emociones o en líder de ellas. La serenidad no significa que no sientas dolor, no significa que no te afecten las cosas, significa que has desarrollado la capacidad de no permitir que una emoción temporal tome decisiones permanentes por ti. Por eso quiero compartir contigo algo que me ayudó enormemente en los momentos más difíciles. Cada vez que una situación me alteraba profundamente, me obligaba a detenerme antes de actuar. Respiraba profundamente, una vez, 2 veces, 10 veces si era necesario. Porque muchas veces lo que destruye relaciones, oportunidades y procesos de sanación no son las emociones, son las decisiones impulsivas tomadas bajo el control de esas emociones. Respira antes de actuar, espera antes de responder, date espacio antes de reaccionar. Si recibes un mensaje que te altera, no respondas inmediatamente. Si algo te hiere, no tomes decisiones desde el dolor. Permite que la emoción se calme antes de darle una voz. Y por eso también creo profundamente en los momentos diarios de silencio. Vivimos rodeados de ruido externo y ruido interno. Pero una mente que nunca descansa termina reaccionando a todo. La meditación, la oración, la reflexión o simplemente sentarte unos minutos en silencio tienen un poder enorme. Porque en el silencio recuperas perspectiva,
En el silencio recuerdas quién eres. En el silencio vuelves a conectar con la parte más sabia de ti. Y cuando aprendes a responder desde la calma, algo extraordinario sucede. Las personas ya no controlan tus emociones. Las circunstancias ya no controlan tu paz. El rechazo ya no controla tu identidad. Porque la serenidad no es debilidad. Es una forma silenciosa de poder. Y quien conserva la calma en medio de la tormenta, conserva también el control de su destino. Y cuando aprendes a conservar la calma en medio de la tormenta, comienzas a descubrir algo que cambia por completo la forma en que te relacionas con las personas. Entiendes que no todo se resuelve hablando más. No todo se arregla explicando más. No todo mejora insistiendo más. Hay lecciones que las palabras nunca logran enseñar. Y hay verdades que solo la ausencia puede revelar. Durante años creí que si encontraba las palabras correctas, podía hacer que alguien entendiera mi valor. Pensaba que si explicaba mejor mis sentimientos, si expresaba con más claridad mis necesidades o si mostraba suficiente paciencia, las personas terminarían apreciando lo que tenían frente a ellas. Pero la vida, con su sabiduría a veces incómoda, me enseñó algo completamente diferente. No puedes convencer a nadie de valorarte. No puedes obligar a alguien a reconocer tu importancia. No puedes forzar la conciencia de una persona que aún no está preparada para verla. Y cuanto antes aceptes esta verdad, más libre serás. Porque existe un momento en el que seguir explicando deja de ser comunicación y comienza a convertirse en agotamiento emocional. Un momento donde las palabras pierden fuerza porque la otra persona ya recibió toda la información que necesitaba. Lo que falta no es comprensión, lo que falta es disposición. Y cuando llegas a ese punto, la estrategia más poderosa ya no es insistir, es permitir que las consecuencias hablen. He visto personas luchar durante años para demostrar su valor dentro de relaciones, amistades e incluso entornos laborales. Personas que daban más, hacían más, explicaban más y sacrificaban más. Y aún así seguían sintiéndose ignoradas, poco apreciadas o emocionalmente invisibles. ¿Por qué? Porque el valor que siempre está disponible muchas veces deja de percibirse. No porque tenga menos importancia, sino porque la familiaridad genera descuido cuando no existe conciencia. Recuerdo una etapa de mi vida donde intentaba constantemente estar presente para ciertas personas, siempre disponible, siempre accesible, siempre dispuesto a resolver, escuchar o ayudar. Pensaba que mi permanencia fortalecería esos vínculos, pero ocurrió algo curioso. Mientras más disponible estaba, menos parecía valorarse mi presencia. Y fue entonces cuando entendí una lección que jamás olvidé. Algunas personas solo descubren el valor de algo cuando dejan de tener acceso a ello. No porque sean malas personas, sino porque la ausencia crea perspectiva. La distancia revela lo que la cercanía constante muchas veces oculta. Por eso quiero decirte algo que quizás necesites escuchar hoy. Si has explicado tus límites, si has expresado tus necesidades, si has mostrado tu disposición y aún así continúas siendo ignorado o poco valorado, deja de intentar convencer, no porque debas castigar a nadie, sino porque debes respetarte a ti mismo. Deja de estar siempre disponible para quien te busca únicamente cuando le conviene. Deja de responder inmediatamente a quien tarda días en considerarte. Deja de reorganizar tu vida alrededor de personas que jamás reorganizarían la suya por ti. Y algo muy importante, no conviertas tu distancia en una campaña de anuncios. No expliques constantemente por qué te alejas. No envíes discursos intentando que comprendan tu decisión. La verdadera distancia no necesita publicidad. La verdadera dignidad no necesita justificación. Simplemente continúa viviendo, continúa creciendo, continúa construyendo tu vida. Permite que el tiempo haga su trabajo, porque el tiempo tiene una capacidad extraordinaria
para revelar lo que las palabras no lograron enseñar. Y cuando alguien finalmente siente el vacío que dejó tu ausencia, comprenderá algo que quizás nunca entendió mientras estabas ahí: que tu presencia era un regalo. Y los regalos más valiosos suelen apreciarse cuando dejan de darse por sentado. Y después de todo este recorrido, después del silencio, del dolor, de la distancia, de las lecciones y de las despedidas, llegamos a la verdad más importante de todas. La verdad que puede cambiar por completo tu vida si decides abrazarla. Porque cuando alguien te ignora, cuando alguien se aleja, o cuando alguien decide no ver el valor que llevas dentro, existe una pregunta que suele consumir a muchas personas: ¿cómo hago para que vuelva? ¿Cómo hago para recuperar su atención? ¿Cómo hago para que se dé cuenta de lo que perdió? Y aunque esas preguntas son humanas, también esconden una trampa peligrosa, porque mientras estás obsesionado con recuperar a alguien más, puedes terminar perdiéndote a ti mismo. Y créeme cuando te digo que no existe pérdida más costosa que esa. He conocido personas que pasaron meses e incluso años intentando recuperar una relación, una amistad o una conexión que ya había terminado. Personas que dedicaron cantidades inmensas de tiempo analizando el pasado, imaginando escenarios, esperando mensajes y construyendo esperanzas alrededor de alguien que ya no estaba presente. Y lo más doloroso es que mientras intentaban recuperar a esa persona, abandonaban lentamente su propia vida. Dejaban de perseguir sus sueños, dejaban de cuidar su salud, dejaban de disfrutar el presente, dejaban de construir su futuro. Y todo porque habían convertido el regreso de alguien en la condición necesaria para volver a ser felices. Pero la vida me enseñó una verdad que transformó profundamente mi manera de enfrentar las pérdidas. La verdadera victoria no es que alguien vuelva. La verdadera victoria es que tú vuelvas a encontrarte contigo mismo. Porque cuando recuperas tu identidad, recuperas tu poder. Cuando recuperas tu propósito, recuperas tu dirección. Cuando recuperas tu amor propio, recuperas tu libertad. Recuerdo momentos donde pensé que ciertas personas eran indispensables para mi felicidad. Creía que si ellas regresaban, todo volvería a estar bien. Pero con el paso del tiempo entendí algo extraordinario. Las personas pueden acompañar tu camino, pero nunca deben convertirse en el camino. Tu propósito es más grande que cualquier relación. Tus sueños son más grandes que cualquier decepción. Tu futuro es más grande que cualquier ausencia. Por eso quiero invitarte a hacer algo poderoso a partir de hoy. Deja de preguntarte qué necesitas hacer para que alguien vuelva y comienza a preguntarte qué necesitas hacer para volver a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Define nuevas metas. Construye nuevos proyectos. Aprende algo nuevo. Visita lugares que siempre quisiste conocer. Desarrolla habilidades que te acerquen a tus sueños. Haz que tu energía vuelva a enfocarse en construir, no en perseguir. Y también observa cuidadosamente quiénes están caminando contigo hoy. Rodéate de personas que te valoren, que respeten tu presencia, que celebren tu crecimiento y que aporten paz a tu vida. Porque una sola relación sana puede recordarte lo que años de indiferencia intentaron hacerte olvidar. Y cada mañana, antes de comenzar tu día, hazte una pregunta sencilla pero transformadora. ¿Estoy construyendo mi felicidad o estoy esperando que alguien me la dé? Porque la respuesta a esa pregunta determinará la dirección de tu vida. Si esperas que otros te entreguen felicidad, vivirás dependiendo de circunstancias que no puedes controlar. Pero si decides construirla desde dentro, descubrirás una fuerza que nadie puede quitarte.